Lo que voy a hacer aquí, no es muy común. Pero hasta ahora hay un gran férrimo de amantes y detractores del filme, que expandió el universo fílmico de DC Comics, mejor conocido como el DC Extended Universe. Hablo por supuesto, de Batman v Superman. Cinta que hasta ahora, aún se habla bastante hoy en día, ya sea por puntos a favor, o en contra. Ya sea por los aferrimimos fanáticos de la factoría y sus personajes que la defienden, o por el lado de los detractores, de quienes exponen bastante de sus garrafales fallas de coherencia, o por el hecho de que ser demasiado oscura, de no ser por su director, ahora controversial, Zack Snyder, diferenciándola con otras cintas de la competencia, o porque ahora los que estuvieron involucrados, ya sean los actores, o la maligna productora que la realizó, lanzan comentarios en contra de la película en muchísimos medios actualmente. Obviamente no me he venido aquí para hacerme del imparcial, reconozco que la primera vez que su corte final que vi en el cine me dejó con un sabor tan agridulce. No nada más porque notaba demasiados fallos argumentales, sino sobre todo por el malísimo montaje de edición. Demasiados cortes de escena que llevaban a un ritmo y narrativa desastrosos, trayendo como consecuencia muy poca coherencia en muchas situaciones y subtramas importantes de la película. Lo que hacía de mi experiencia una eterna, pesada, y por momentos, tediosa. Sin embargo, me había puesto a pensar varias veces, y me preguntaba si en verdad, Batman v Superman, era el desastre que en verdad yo presencié, y que muchos describían, o era por el simple hecho de haber visto la película con expectativas altamente básica, y a la vez equivocadas. Ya sería con el lanzamiento del corte extendido, o como el mundo la renombra, la Ultimate Edition, cuya sería la versión definitiva de la película. Luego de haberla visto muchas veces, mi perspectiva hacia la película había ido cambiando bastante con el tiempo. Pensando en bastantes virtudes en las que tristemente no se pudo llegar a notar en el corte final, y me hizo ver exactamente cuál era la visión que tenía Zack Snyder, tanto para esta historia, como lo que quería plantear desde Man of Steel, con respecto a la manera que quería evolucionar a lo que es Superman, y lo que es el amanecer de la justicia, y todas las ideas que tenía para desarrollar este universo fílmico. Antes quiero empezar diciendo que sí, esta versión definitiva arregla totalmente con lo que tiene que ver con la base de estructura, narrativa y ritmo de la película. Cuyos aspectos son los primeros arreglos que se hace notar. Aún con sus 3 horas y media de duración, se terminando volando, gracias a las añadiduras de coherencia en la base de narrativa dentro del guión, en este montaje extendido. Pero lo resaltante aquí más que nada, es, todo el rollo de temáticas y arcos argumentales que se exploran a través de todo el argumento. Lo que más me podría analizar aquí es en específico, lo que expone el argumento, y la historia. Un aspecto que muchos critican del filme, es su tono oscuro, y tenso, que conlleva la película. A este punto le daré desde mi punto de vista, lo que puedo defender dentro de la historia que trataron de argumentar, es que el tono oscuro que le añade el director, funciona. No nada más porque proviene del estilo visual y sombrío que caracteriza a este director, más que nada es por la atmósfera amarga que la película carga, y de las temáticas complejas de políticas morales, que ésta conlleva y explora, por lo tanto la profundidad, como la seriedad que le añaden al tono de filme para la trama que tenían es correcto, y que por lo menos se tomaban en serio, y el tiempo apropiado para desarrollar mejor cada arco argumental. Por supuesto esto se nota más en el corte extendido. Desde mi criterio, no considero a Zack Snyder como un mal director, de hecho con sinceridad, he sido gran admirador de su trabajo como uno, no nada más por lo espectacular que es su estilo épico con esos planos que filma con la cámara lenta, su fotografía sombría, y todo su apartado visual en general, sino porque además me llego a considerar uno de esos pocos aficionados que sí entienden su forma de contar una historia. Desde mi punto de vista, su estructura es más como un acertijo, que por partes se acomplejan exageradamente, pero que en su mayoría, funciona para mí. Watchmen es su mejor ejemplo a lo que estoy comentando. Y esta edición extendida, no ha sido la excepción en ese caso. Por otro lado, las escenas agregadas a las que se añadió en la Ultimate Edition son solo detalles, son pequeños trazos para la historia que por muy insignificantes que pueden resultar a primera instancia, en un todo, enriquece bastante el visionado, dándole como ya dije, una mayor unidad temática a varias de las subtramas y arcos, y viniendo desde su montaje final donde era manejado garrafalmente, en esta edición extendida, las arregla con mayor coherencia y un ritmo muchísimo menos pesado. Y esta edición extendida, no ha sido la excepción en ese caso.
Por otro lado, las escenas agregadas a las que se añadió en la Ultimate Edition son solo detalles, son pequeños trazos para la historia que por muy insignificantes que pueden resultar a primera instancia, en un todo, enriquece bastante el visionado, dándole como ya dije, una mayor unidad temática a varias de las subtramas y arcos, y viniendo desde su montaje final donde era manejado garrafalmente, en esta edición extendida, las arregla con mayor coherencia y un ritmo muchísimo menos pesado. Y uno en específico, que es nada menos que el plan malévolo del ex Luthor, la manera maquiavélica de cómo con detalles de mínimo medida, van manipulando las acciones de todo a quien se le cruce por delante, el excéntrico multimillonario antagónico es favorecido en esta edición extendida, junto con sus motivaciones para planificar lo mostrado en la cinta, en cuanto a las acciones que decide tomar en contra del kryptoniano. Más que nada, por la frustración. Se puede reconocer que la mente de este Lex Luthor era brillante, de una forma mucho más concisa, ya que hay un par de escenas clave que dan cuenta de cómo estuvo planificando todo durante los 2 años entre filmes. Empezando por el caso de North África, en el cual Luthor trató de inculpar a Superman la primera vez, de la cacería de matanza, en North África, pagándole a una esclavona de tercer orden para generar los detonantes pertinentes, por lo que tras las amenazas que recibió esta testigo clave, termina diciendo que todo lo que testificó en contra de Superman, es falso, por lo tanto Lex mandara que la maten, su plan no había como él pensaba. De paso también juguetea con el Senado del gobierno estadounidense de la manera más desfachatada y frente a los ojos de todos, comenzando desde el momento donde averiguó cómo funciona la kriptonita, cuyo mineral puede herir el cuerpo de cualquier kryptoniano. Dicho mineral también es muy relevante, es la base fundamental para la trama desde los primeros 12 minutos de metraje. Regresando al caso, Lex la necesita para usarlo en contra de Superman. Buscando también la manera de negociar con el gobierno y sobre todo la senadora Finch para obtener la autorización de poder usar este mineral. Y como vieron en el filme, ella le niega a dar el poder del uso de la kriptonita, ya que ella no busca aniquilar a Superman, ella busca que él sea enjuiciado. Por lo cual, Luthor una vez más, se frustra, por lo que lo lleva a idear el atentado explosivo en el Tribunal de Justicia, usando además a una de las víctimas que Superman dejó heridas en la destrucción que ocasionó su pelea con Zod, con el mismo propósito. En el primer montaje, dicha escena se sentía más como un evento que no parecía ir a un lado y se refleja por desapercibida, sin mayor peso más allá de ser un detonante más que acelera un poco la llegada del siguiente acto. Ahora viéndola con los añadidos, debo recalcar que es un gran punto de inflexión, que si bien no tiene mucho que ver con lo que continúa después, pero sí con todo lo que se produjo previamente, y como todo convergió en un punto al giro al que mostró a Luthor en su lado más malévola y terrorífica. Hay unas escenas agregadas después del atentado del juicio, donde se puede ver a un Superman tratando de rescatar a quienes sobrevivieron a la explosión generada por Lex, en las que además se llegan a reflejar la culpa que siente el kryptoniano al no alcanzar salvar las vidas inocentes que perdieron la vida tras el inmenso atentado. Pero volviendo a Luthor, sin duda, lo que más resalto de todo, es cómo subliminalmente empujó al titán de Metrópolis con el de Ciudad Gótica a enemistarse el uno con el otro. Luego de que Batman le llegó a quitar la kriptonita de sus manos. Y entre paréntesis quiero resaltar otro punto a favor. Algo que el guión te plantea además sobre que el 90% de la humanidad quiere acabar con la existencia de Superman. Y es que tanto Batman, como Lex Luthor, tienen ese mismo objetivo en conseguir la kriptonita en contra del kryptoniano, y acabar con su existencia, por llegar a evitar una posible extinción de la humanidad desde la perspectiva de uno. Sobre quien lleva más la delantera. Y como habrán visto en el filme, es Batman quien se lo roba al fin al cabo, por la fiebre de ira que este lo ha causado. Y es aquí donde el joven millonario empuja mucho más la enemistad entre estos dos titanes, dándole motivación a uno de los dos a quien desde un inicio trató de deshacerse de él, con la culpa de haber detenido el atentado masivo en juzgado, para así traerlo de vuelta y usarlo para acabar con el encapotado nocturno que intentaba detener a mitad de película, como parte de una venganza, cuyo otro además quiere cumplir con su en ese entonces objetivo, acabar con el kryptoniano protagonista. En Batman v Superman, lo que Zack Snyder tenía aparte en manos para desarrollar desde su propia visión, era respecto a lo que es Superman. Todo lo que lo rodea, y específicamente lo que trajo como consecuencia la destrucción que llevó a cabo su pelea contra Zod y toda la invasión kryptoniana que este produjo. Esto último fue detonante en el mencionado filme para lo que sería uno de los arcos argumentales más importantes de este en particular en su desarrollo.
En este filme se explora a Superman, a través de un conflicto interno que en perspectiva se siente mucho más auténtico en su desarrollo como personaje. Pasando por toda una controversia de opiniones divididas de la humanidad con respecto a sus acciones en la Tierra, los que están a su favor de que sí es un salvador, representado como un dios, que aun con ser de raza alienígena, transmite la esperanza que necesita la gente cuando en peligro están. Ejemplo sus seres queridos, como su madre Marta, o su prometida Lois, las cuales juegan rol fundamental que fortalecen más al kryptoniano. Sin embargo, también están los que a través de medios informativos, lo rechazan con magnitud, por miedo al impotente poder que él conlleva, miedo por la enorme capacidad que tiene el kryptoniano al llegar a causar aún más destrucción masiva y una posible aniquilación de la raza humana. Por lo que le piden exigencia a tener control y no actuar de forma. Y en parte le da más desarrollo al personaje de Superman, haciendo el mismo tenga sentido de culpa, podemos presenciar que Superman se sienta impotente, por no darse cuenta de las consecuencias que produce, y que lo rodean por no querer darse cuenta por voluntad propia, con el miedo a que la humanidad lo culpe por la situación intensa que es él para el planeta, actuando de forma unilateral, desde una perspectiva exigente y cruel. Y esto es otra cuestión que Snyder lanza al espectador, política hablando de la humanidad, cómo actuaría frente a un ser con poder unilateral de un modo de debate, es un mensaje que tenía el potencial de trascender el género de los superhéroes. Es una temática que da giros a lo que es el concepto de ser Superman, como una visión modernísimamente innovadora, y desde mi punto de vista, la idea que Snyder explora desde esa visión suya, funciona. Y todo es donde viene la línea que dice: este mundo no te deja ser bueno. Hablando un poco de la versión extendida, en este montaje la humanidad del personaje evoluciona más por su desarrollo como su alter ego, Clark Kent, y su investigación sobre Batman, que en su situación es nombrado como el murciélago encapotado de Gótica. Aún con su perfil bajo, Clark puede acceder a los lugares en los que su alter ego kryptoniano no podría acceder, es buscando las pruebas de las acciones bruscas que Batman provoca un remolino de amenazas contra los criminales en Ciudad Gótica, causando a los más pobres e inocentes de Gótica, actuando por encima de la ley, o como él mismo en una línea a Alfred, actuando como un criminal. Por supuesto referenciando a la clásica novela gráfica de Frank Miller, The Dark Knight Returns. A Clark en este filme lo vemos crecer, mostrando presencia en pantalla, tratando de adaptarse a la humanidad, desde su faceta periodística como Clark Kent, entrevistando a los testigos de quienes Batman encerró al ser marcados por él, se le da lógica del por qué pelea con Perry White sobre investigar a Batman o no, teniendo una razón de hacer, gracias al tiempo que se le da a Clark para desarrollarse como periodista, aunque sea poca. Eso es llegar a humanizar al kryptoniano, aún más de lo que la película lo muestra como superhéroe. Ahora se le siente más como un coprotagonista principal, con mejor desarrollo, a diferencia el montaje para cines en los que más solo se lo presenciaba como una base importante para la trama, sin nada de desarrollo. En fin. En cierta forma lo que trato de decir es que en mayor parte, gracias a la edición extendida, logra profundizar de mejor manera las situaciones y temáticas que el filme plantea, ya sea la mayor unidad entre todas ellas y justificar mejor el por qué el 90% de ellas cargan ese tono amargo y oscuro característico de Snyder, pero sin duda la llegó a tener mejor profundidad y estructura en su mejora, es la construcción de la rivalidad entre Superman y Batman. Desde el comienzo donde vemos a Bruce Wayne huyendo de la invasión kryptoniana generada por Superman y el General Zod, se le puede ver la frustración y la ira por la que pasa el multimillonario, desde su perspectiva, al ver el caos, el desastre, y la muerte de miles de inocentes que desató el kryptoniano frente a sus ojos, nace en él esa fiebre de venganza, de ira, hacia el último hijo de Krypton. Y es ahí donde a lo largo de la película podemos explorar su gigantesca paranoia, traumado e incluso desde sus pesadillas, que es la toma como posibles premoniciones, en particular uno que hace referencia a la trama de Injustice, donde se ve futuro postapocalíptico desde un mundo esclavizado por un Superman maligno y despiadado, con la alianza de Parademons como se puede ver, y en el que Batman por desgracia falla, desde el momento que no pudo conseguir la kriptonita real y siendo estafado por sus mismos hombres, dicho momento refleja todo el trayecto de Batman al llegar a cumplir su objetivo de obtener la kriptonita, y predecir las consecuencias por si logra fallar, es así donde cuando logra conseguir la kriptonita en sus manos, tiene todo listo para de una vez acabar con el kryptoniano. Desde una perspectiva, a fondo, la rivalidad entre el murciélago y el kryptoniano, si está demasiado inspirada en el conocido arco argumental de la novela gráfica,
The Dark Knight Returns, no nada más por las imágenes copia y pega de las viñetas al apartado visual, sino además por lo relacionado con las motivaciones, decisiones y las acciones que toman cada uno de los dos, sobre todo de nuestro kryptoniano favorito. Superman está ligado con su sentido moral en buscar y detener al murciélago por lo ocasionado por este, y el miedo que últimamente origina con sus acciones estando por encima de la ley como un encopado. Mientras que Batman, por lo ya antes mencionado. No tan similar al del cómic, pero sí una sólida justificación, además de su armadura, y la lanza de kriptonita pura. Es así donde llegamos a dos momentos claves. El primero es donde Superman intenta convencer a Batman a que lo ayude a rescatar a su madre tras las amenazas que recibió del ex, pero desgracia este no le hace caso, y no le queda más de otra que enfrentarse al murciélago, de vida o muerte. Y el segundo, el punto más controversial del filme. El momento Marta. En el que la mayoría de gente se queja y se burla, por el simple hecho de que la mayoría lo ve más de que al final Batman le perdona la vida a Superman porque sus madres igual se llaman Marta. Desde mi criterio, eso lo que uno diría con una perspectiva bastante simplón. Lo que yo refleje al ver esa escena, es lo que Zack Snyder trataba de transmitir, el arrepentimiento del murciélago al haber planificado una venganza encubierta de como él lo narra en el comienzo, una hermosa mentira. En ese momento Batman se da cuenta de que el ser el que creía como un destructor, resultó siendo un ser mucho más humano que él, obtuvo una vida como uno, tenía familia, trabajo, gente que lo quería, un ser que comete errores, pero que es común, y siendo alguien de otro mundo, vino a hacer el bien en el planeta. Y que ahora la vida de la mujer que lo convirtió humano, tras haber sido secuestradas por los hombres del ex Luthor, está en peligro de muerte. Eso es lo que Batman termina dándose cuenta más que nada. Desde el inicio también te señala que él perdió igual a su madre, y que no tuvo la posibilidad de salvarla, y por lo tanto, no dejar a que Clark pase lo mismo. Es así donde llegamos hacia la parte donde el ex Luthor se da cuenta que ese otro plan no le funcionó, y por lo tanto crea a Doomsday, otro ser de raza kryptoniana, que tiene objetivo asesinar a Superman, luego de haber acabado o no con el murciélago. Es aquí donde obtenemos uno de los acontecimientos más populares del personaje en los cómics. La muerte de Superman. Lo sé. Para muchos se les será forzosa y bastante innecesaria, pero analizando la película entera, y los arcos y temáticas que planteaban, llega a ser funcional. Luego de haber recibido críticas y rechazos por parte de la humanidad, con la imagen de un destructor, Superman da un acto de heroísmo inesperado, demostrando a la gente que no es quien ellos pensaban exactamente de él. Sacrificando su vida por las de varios, evitando otra catástrofe más a causa de Doomsday. Aceptando el mundo con el que él tocó crecer, incluyendo a la mujer por la cual dio su vida. Demostrándoles al Salvador y la esperanza que es él y representa. En específico, a Bruce Wayne. El murciélago, no nada más de haberse arrepentido por lo ideo desde un inicio. Sino también, por haberle fallado en vida, por lo ya antes analizado. Por lo tanto, Bruce decide aliarse con Diana Prince, mejor conocida como la Mujer Maravilla, para reunir a un grupo de metahumanos, quienes además honrarían la esperanza que Superman, una vez forjó a la humanidad. Y además, darían pie a la sinopsis de la Liga de la Justicia. Lo demás que me falta analizar como la subtrama de Wonder Woman en la película, se queda igual como un elemento que sirve como detonante a lo que sería la Liga de la Justicia, como los cameos y eso. O las escenas finales del ex Luthor donde nos apuntan a la llegada de Steppenwolf y de los Parademons a la Tierra, cuyo es otro detonante más. Pero satisfactible. Y en cuanto a la subtrama de Lois Lane, también es mejorada en el montaje extendido, haciendo que el caso que ella investigaba sobre la bala y el acero misterioso que estaba hecho unifica con todo el arco del plan malévolo del ex Luthor, dándole mucha coherencia a muchas escenas y situaciones. ¿Y qué hemos aprendido al final? Que la culpa de que Batman v Superman terminó siendo lo que es, en cuanto a su recibimiento, y sobre el metraje final, no fue de Snyder, ni de los guionistas, sino de la misma Warner Bros. Por fin y al cabo, dentro de esta película sí hubo una historia oculta con mucho mejor construida, mejor estructurada, con subtramas y arcos argumentos mejor explotados, y con algo de coherencias a los grandes momentos y épicos. El problema era simplemente que los ejecutivos solo pensaban en asegurar mejor la taquilla y sin importar la calidad del resultado final del metraje, cortando demasiadas partes a más partes, que eran muy importantes en la narrativa del guión, y solo quedándose con los momentos espectaculares y unos que solo parecían detonar algo pero hacia no ir a ni un lado.
Y es triste, haberse imaginado cómo hubiese recibido todos los medios y el público en general. Si es que al menos, Warner y su compañía hubiesen confiado más en el trabajo completo de Zack Snyder, pero ya es demasiado tarde para ello. Y por lo tanto esas cintas como Suicide Squad fueron víctimas de estos errores, y ahora le acaba de pasar a Justice League, el cual no me da tantas esperanzas como yo tenías desde antes, por lo tanto, esperemos saber cuál destino le tocará a las futuras cintas del DCU, y si Warner Bros. Y el productor Geoff Johns seguirán esta oleada de terribles decisiones. Pero por mientras puedo decir que por el fondo, Batman v Superman no es una obra maestra del género, pero por lo menos sí fue intento decente de llegar a nivel más allá de ello, oscuro y adulto, de lo que ya estamos acostumbrados.